pueda entender, en la nueva Constitución dice que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación en todos sus niveles, y dice que para la instancia universitaria garantiza autonomía y autarquía. Entonces, ya cuando decimos después en la ley que garantiza la parte principal del financiamiento, está diciendo o abriendo la puerta para que haya otras alternativas de financiamiento. Y cuando habla de la parte de recursos, específicamente de la universidad, como considera a la educación un servicio y no un derecho, un servicio que brinda la universidad, dice también que las universidades pueden cobrar tasas y contribuciones por esos servicios. Puede. O sea. Puede. Es una facultad que deja abierta, no es taxativo, entonces decir que no va a ser arancelada la universidad. Deja abierta esa puerta que es sumamente peligrosa y que como antecedente tiene que ha sido siempre la universidad arancelada durante los gobiernos autoritarios, donde el arancel sirve pura y exclusivamente para limitar la posibilidad de ingreso de aquellos que no tienen los recursos suficientes. Eso es una constante. Está muy clarito. Chicos, ¿quieren opinar algo al respecto? Sí, a mí me gustaría agregar una cosa, que me parece que el arancel es un tema muy grave, nos preocupa a nosotros, pero es solamente una de las caras de los posibles formas de financiamiento que tendría la universidad. Otra forma de financiamiento que podría surgir a partir de esta ley, si el Estado no garantiza, o la ley no garantiza que el Estado mande toda la plata necesaria como para que funcione la universidad, serían los aportes de fundaciones privadas. A mí me preocupa el hecho de que por ahí sí, las fundaciones privadas aporten o financien determinadas líneas de investigación o determinados desarrollos teóricos y económicos, pero no hagan a que se pueda desarrollar una efectiva pluralidad dentro de la universidad. Por ejemplo, ciertas líneas de pensamiento en algunas áreas que son conflictivas o, por ejemplo, carreras que se consideren que son eficientes. ¿Qué fundación privada pone plata para geografía o para humanidades o para filosofía sin ser despectivo? En serio, porque con criterio de eficiencia quizás no se justificarían. Pero ¿cómo hace en otro país, ya que somos del primer mundo, otras universidades privadas tienen una financiación de una fundación, por ejemplo, para temas que como yo conozco, de psicología o temas humanísticos? ¿Por qué no podría servir en este caso? Yo tengo una pregunta porque por ahí no me la hago yo, por ahí se la hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué una fundación no podría financiar un proyecto humanístico? En mi caso particular, yo estudio economía y por lo que a mí me consta, se desarrollan ciertas líneas de pensamiento económico, no todas en las universidades norteamericanas. ¿Profesor? Tomando lo que se acababa de hablar, creo que no es excluyente. Siempre, cualquier universidad tiene la posibilidad de aporte. Jamás estuvo cerrado el paso a una donación en una universidad. Por eso parece bastante ridículo cuando algunos traen a colación, como en Córdoba, que es voluntario. Eso ya no es arancel, es simplemente una colecta como puede hacer cualquier institución de beneficencia. Dice que es 6 pesos por mes. No importa el monto, pero si es voluntario dejó de ser un arancel. No entra en las reglas de juego que se discuten acá. A lo del aporte externo de alguna corporación, fundación, etcétera, hay que agregar como riesgo cierto, y eso ya se percibió en los últimos tiempos cuando se empezó a hablar de que sean autosuficientes las universidades, de que la propia universidad pretenda convertirse en una empresa de producción de servicios para recaudar fondos y descuide sus roles esenciales. Eso es un riesgo absolutamente cierto. Los que estamos dentro de la universidad lo tenemos muy claro, que si saliéramos a desesperarnos por los recursos, descuidaríamos lo que le da la esencia misma a la universidad, que es la docencia y la investigación. Y en cuanto al arancel, me parece muy importante, tomando lo que mencionó antes el doctor Rodríguez, del concepto de servicio, es decir, enunciarlo como servicio a la educación. Él dijo no como un derecho. Creo que da para mucho el tema, pero tenemos limitado el tiempo, desafortunadamente. Pero es importante destacar, notamos que muchos estudiantes estaban convencidos de que todavía decía taxativamente la ley que iba a haber arancel, como lo dijo en un momento el proyecto del gobierno. Debe admitirse que ahora no lo dice, que está un poco, digamos, ahí como latente y si estuviera, estaría en contradicción con la Constitución Nacional, que fue reformada después de aquel intento del Ejecutivo. Ya no puede ser tan flagrante. Si se considerase un servicio, estaría incluido en el inciso C de este artículo, que dice que está entre las formas de recaudar, cobrar por los servicios. Y creo que hay que poner énfasis ahí, en esa expresión. Si es un servicio de la educación que recibimos como un favor, es decir, una concesión graciosa del Estado que nos permite
darnos el lujo de educarnos, o si es una necesidad social la educación. Esto es fundamental porque hemos notado que más de un estudiante se ha preocupado en los pasillos de la universidad por cuánto iban a cobrarle y se le iba a alcanzar. Y el tema acá hace a la dignidad misma de la ciudadanía de este país. Es lo que subyace, la concepción que subyace atrás de una educación pública arancelada, más allá de que sea barato o caro lo que se pueda llegar a cobrar. Es decir, si al país le interesa la educación como elemento estratégico para el desarrollo, o si el país considera que educarse es un lujo que se podrá dar a aquel que le sobren unos dineros o que de sus pocos recursos quiera destinarlo a eso. Esa distinción es clave, como tantas otras, son muchas, porque creo que tenemos una confusión tan tremenda los argentinos y particularmente nuestros jóvenes, no por culpa de ellos, se los digo permanentemente, los culpables somos los adultos que también estamos confundidos y les trasladamos esa confusión. Pero insisto en esto porque esencialmente se ha puesto énfasis a veces en el monto del arancel y no en la concepción que había detrás. Carlos. Sí, no, yo quería tomar el hecho que se había hecho al principio con el comentario inicial sobre el primer mundo y demás, y quería remarcar que, bueno, yo tengo conocimiento de que las universidades de muchos países europeos, por caso Alemania, tienen un sistema de producción científico-tecnológico excelente y sustentado esencialmente en aportes del Estado. Es decir, y digo esencialmente en el sentido de que se defiende a ultranza la gratuidad de la enseñanza como garantía de desarrollo del país. Y un poco también quisiera hacer énfasis en el concepto de que la discusión acá no pasa por el monto del arancel, que pasa por una cuestión, ya como se dijo antes, de dignidad o de concepción de lo que es la educación, y que no pueden manejarse valores o expresiones como las que se escuchan muchas veces en los pasillos de la universidad. Vos no podrías pagar 5 pesos por mes, porque sería tan coherente como decirle a una persona que pague 1 peso por cruzar la Plaza Rivadavia, porque total no pasa muy a menudo, y decir que con esa plata se podrían arreglar los canteros. Para eso ya existe todo un sistema impositivo, y la educación tiene que ser, que brinda el Estado, tiene que ser una consecuencia del sistema impositivo que actualmente funciona con gran eficacia. Así que se esperaría en la misma medida que funcione la educación. Sí, rapidito, nos quedan 2 minutos antes de ir al Yo corte. quería hacer una aclaración nada más con respecto a lo que se está viendo en este tema, desde por ahí los programas que vemos desde Buenos Aires, algunos periodistas que tratan de defender el posible arancelamiento, diciendo que, pero si total, la mayoría de los que estudian en la universidad no son de la clase obrera, de la clase baja. Yo no estoy de acuerdo totalmente con eso tampoco, pero creo que ahí se desvirtúa la cosa en el sentido de que, ¿dónde está el problema ahí? El problema es que ya se les está negando el derecho a esa gente, de una forma u otra, de estudiar en la universidad, y no que ahora los que pueden pagar no pagan. El problema de, por el hecho de haber nacido en este país, tenemos derecho a la educación, ¿sí? De ahí, desde ese punto ya se está desvirtuando el debate, se está diciendo, pero si pueden pagar. Yo no creo eso, pero tampoco es correcto.